online Spanish tutor. Soy María y hoy voy a hablaros del pretérito indefinido en español. Bien, el pretérito indefinido es el tiempo que utilizamos para hablar del pasado en español. Lo utilizamos para hablar sobre acciones realizadas en un momento particular en el pasado, en un momento concreto. Por ejemplo, el año pasado mis padres y yo nos mudamos a nuestra nueva casa. Last year, my parents and I moved to a new house. Es un momento concreto en el pasado. También utilizamos el pretérito indefinido para hablar de una acción que ocurre en el pasado y que ocurre en el medio de otra más larga. Por ejemplo, cuando estábamos jugando me tuve que ir a hacer la tarea. When we were playing, I had to go to do the homework. Como puedes ver, la acción de estar jugando es una acción que se extiende en el tiempo, mientras que la acción de hacer la tarea o de irse para hacer la tarea es una acción puntual que ocurre en el medio de la acción estar jugando. Bien, en cuanto a la formación del pretérito indefinido, este se forma a partir del infinitivo, es decir, tenemos que ir siempre al infinitivo, quitar la partícula AR, ER o IR y añadir las terminaciones de cada persona. Entonces, para los verbos que terminan en AR, como cantar, las terminaciones son amos, asteis, aron. Y quedaría algo así como canté, cantaste, cantó, cantamos, cantasteis y cantaron. Para los verbos que terminan en ER y IR, las terminaciones son las mismas. Son i, iste, io, imos, isteis, ieron. Entonces quedaría algo así como bebí, para los verbos de ER, como beber, bebí, bebiste, bebió, bebimos, bebisteis, bebieron. Y para los verbos que terminan en IR, como vivir, quedaría vive, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron. Los verbos irregulares en el pretérito indefinido son muchos. Hay muchos verbos irregulares y hay una lista de irregularidades que se pueden aplicar a los diferentes verbos. Vamos a ver ahora, en el artículo que acompaña este vídeo tenemos una lista de verbos irregulares. Por ejemplo, el verbo tener en indefinido se realiza con la raíz tener, quedaría algo así como tuve, yo tuve, tú tuviste, él o ella o usted tuvo, nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis y ellos tuvieron. El verbo hacer es también irregular en el indefinido, tiene la raíz hice. La primera persona es hice, después hiciste, hizo, hicimos, hicisteis e hicieron. El verbo estar es irregular, es estuve y todas las demás. Dar es irregular, di, diste, dio, dimos, disteis, dieron, y se conjuga igual que el verbo ver, vi, viste, vio, vimos, visteis y vieron. Y por último, y esto es muy importante, el verbo ir y el verbo ser se conjugan de la misma manera en el indefinido. Es decir, los dos tienen la forma fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Bien, estos son unos verbos irregulares. Hay otros, por ejemplo, el verbo andar quedaría anduve en el indefinido. Poder sería pude, caber, cupe, haber, hube, poner, puse, saber, supe, decir, dije, venir, vine, de querer, quise y de traer, traje. Bien, estos son unos verbos irregulares con una raíz independiente.
Ahora bien, hay una serie de irregularidades que podemos aprender y recordar que nos van a ayudar para saber cómo queda la raíz de un verbo irregular para formar nuestro pretérito indefinido. Bien, los verbos que terminan en ducir, en infinitivo, como por ejemplo producir o conducir, transforman la C de la raíz en J. Por ejemplo, conducir quedaría conduje, condujiste, condujo, condujimos, etc. Los verbos que tienen una I entre vocales, en los verbos que terminan en ER y IR en el infinitivo, cambian esta I latina por una Y en la tercera persona del singular y la tercera persona del plural. Por ejemplo, aquí veréis la imagen del verbo leer. De manera regular quedaría leyó con I latina en la tercera persona, pero la regla nos manda cambiar esta I latina por una Y, entonces queda leyó. Y lo mismo ocurre con otros verbos que se encuentran en esta misma situación. Otros verbos irregulares, otras irregularidades, es la de los verbos que terminan en zar en el infinitivo, zar con Z. Por ejemplo, comenzar o empezar. Esta Z se convierte en C tan solo en la primera persona del singular, es decir, la persona de yo. Entonces, empezar, que tiene una Z en la raíz, quedaría empecé con una C, como podéis ver, en la primera persona. El resto de personas conserva la Z. ¿Bien? Otra irregularidad es la de los verbos que terminan en car, perdón, C-A-R, en car, en el infinitivo como sacar o aparcar. Esta C se convierte en Q-U en la primera persona del singular. Por ejemplo, sacar tiene C-A-R, en la primera persona del indefinido, en la primera persona del singular, queda algo así como saqué, S-A-Q-U-E, con el acento sobre la E. Y el resto de personas conservan la C, sacaste, sacó, sacamos, etc. Otra irregularidad es la de los verbos que terminan en gar, G-A-R, como llegar o jugar, entre otros. La G se convierte en G-U en la primera persona del singular. Por ejemplo, llegar en el infinitivo hace llegué en la primera persona del singular y se escribe L-L-E-G-U-E. Y después llegaste, llegó, llegamos, etc. Todos estos cambios que hemos visto, responden a reglas de pronunciación. ¿Bien? La última irregularidad que vamos a ver son los verbos que terminan en ER y en IR, cambian en el infinitivo, cambian la vocal E por una I o cambian la vocal O por una U en la tercera persona del singular y del plural en el radical. Estos cambios son los mismos que los que encontramos en los verbos irregulares en presente de indicativo, así que si estamos viendo ya el pretérito indefinido, quiere decir que conocéis bien el presente irregular. Y estos cambios son los mismos que ocurren en el presente. Por ejemplo, el verbo pedir hace pedí, pediste de manera regular y la tercera persona del singular hace pidió. La E de la raíz se convierte en I. Pedimos, pedisteis, pidieron otra vez en la tercera persona del plural. Bien, estas son todas las irregularidades que ocurren en el en el tiempo indefinido, que es un tiempo de pasado en español. Y esto es todo. Espero que esta aclaración haya sido útil y que a partir de ahora no haya ningún problema en el futuro a la hora de conjugar los verbos en el pretérito indefinido de indicativo en español. Para más detalle, tengo que informaros de que toda la información que
os he comentado en este vídeo aparece en el artículo que acompaña este vídeo y que aparece en mi página web, el blog del español, de Spanish Blog, en mariaortegagarcia.com. Espero veros por ahí y hasta pronto.